Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. La idea de crear una agencia latinoamericana no es, por cierto, original, como no lo es tampoco la idea de liberar a los pueblos latinoamericanos del imperialismo que los oprime. Nosotros, que sufrimos el monopolio de las noticias, de la información, de la opinión pública que creaban las agencias yanquis, o el de la no información, el ocultamiento y la distorsión, sentimos también la necesidad de crear una agencia noticiosa. Quienes se toman el trabajo de leer la historia de las agencias imperialistas, historia escrita por ellos mismos, van a ver que desde principios del siglo pasado se repartieron el mundo como un pastel. Para que cada imperio pudiera ocultar a los pueblos que oprimían las noticias que más les interesaban. A nosotros nos tocó ser la parte del pastel que le correspondió a los yanquis. Ellos subsidiaron a sus agencias para que los pueblos de Latinoamérica no se conociesen entre sí, para que llegasen a odiarse. Y también los hacían desconocidos para el resto del mundo, en atención a la doctrina de Monroe: América para los norteamericanos. Y cuidado con que nadie llevase sus noticias, su verdad, a esa parte del mundo que explotaban. Surgimos al surgir la Revolución Cubana, y el imperialismo nos puso todas sus trabas. Se recurrió a todos los medios para perseguir a nuestros corresponsales y para que nuestros equipos no traspasasen las aduanas. En cada país hay un cipayo dispuestos a servirles y a entorpecer nuestra labor. Se nos acusó de ser una agencia de agitadores, y lógicamente que para ello lo somos, porque no ocultamos la represión a los obreros bananeros de Costa Rica, ni los atropellos de la United Fruit, ni las concesiones petrolíferas al imperialismo. Para ellos somos agitadores, porque decimos la verdad que les hace perder el sueño. Nosotros somos objetivos, pero no imparciales. Consideramos que es una cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Nos llaman agitadores, pero eso no nos asusta. Seguiremos anunciando nuestra presencia a los hermanos de Panamá y de Puerto Rico, y les seguiremos afirmando: pongan bombas, echen a los gringos, que todo el mundo se enterará. Ahora ya nadie podrá ocultar la verdad de nuestra lucha. No va a pasar como cuando en 1950 se levantó el pueblo de Puerto Rico contra el opresor imperialista y las agencias yanquis informaron al mundo que un pobre loco, el patriota Pedro Albizu Campos, con un grupo de jóvenes revoltosos, había tratado de perturbar el orden. No se dijo nada de los cientos de muertos, de la represión al pueblo, de los bombardeos de punta a punta de Puerto Rico, ni de los asesinatos que cometieron las tropas del imperialismo yanqui. A prensa latina, las agencias yanquis le habían dado un mes de vida. Ellos no concebían esto, no concebían una agencia hecha al servicio de la libertad y no de los monopolios imperialistas. Nacimos en Cuba, porque en Cuba nació la revolución de Latinoamérica, y nosotros tenemos la misión de hacer la revolución en el periodismo de Latinoamérica. Hoy está Mauro Llaneza en Lecturas Compartidas. ¿Cómo les va a tanto tiempo? Bien, nos vimos hace un ratito para quien escuche. Qué confusión, enlatado, ¿no? Sí, es un... Pero lo vamos a enlatar en el formato, y si bien hemos hablado muchas veces de estas cosas, bueno, hacerlo con más tiempo y por ahí con mayor tranquilidad. ¿Qué leímos? Leímos un texto que es el punto de partida de Prensa Latina, escrito por su fundador, Jorge Ricardo Massetti, que está contenido dentro de una edición del año 2006 de Los que luchan y los que lloran, que es la crónica que él realizó justamente siendo un periodista de Radio El Mundo y que tenía mucha curiosidad
como muchas personas en distintos países de Latinoamérica y particularmente aquí en Argentina, de quiénes eran esos barbudos, qué había detrás de la Revolución Cubana, quién la financiaba, ¿no? Qué intereses se buscaban, y así se convirtió en lo que en algún momento Rodolfo Walsh calificó como la mayor hazaña individual del periodismo argentino, ¿no? Que es, bueno, la crónica te cuenta todo el recorrido, que te imaginarás que no era para nada fácil, de poder llegar a cumplir el objetivo, que era ¿cuál? Un reportaje con Fidel y el Che en la Sierra Maestra, ¿no? ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí, bueno, a propósito de lo que se venía conversando y proponiendo en un grillo con el tema de la comunicación y el periodismo. Bueno, habías hecho mucha referencia también a Rodolfo Walsh, y me parecía, bueno, un texto que va contemporáneo a esas cuestiones, pero también esto tan breve que planteábamos allí, como marca algunas de las ideas que en definitiva hoy están también vigentes, ¿no? Podemos pensarlo de lo que eran en aquel entonces las agencias de noticias con 4 o 5 opciones que después multiplicaban sus informaciones en los distintos medios de los países, pero con una misma matriz, que era la de las agencias yanquis o alguna europea, y hoy podemos pensarlo en las plataformas, ¿no? También con un puñadito de manos y de intereses muy concretos a nivel global, que son soporte y distribuidoras de buena parte de la información, ¿no? Y bueno, las alternativas, por supuesto, a la construcción de opciones de comunicación que muestren otras realidades. En el marco del 7 de junio es que estuvimos proponiendo estos temas. ¿Cuál es la primera vez que te sorprende el periodismo, que te aparece como una idea que después se transforma en vocación, digamos? No sé si hay un solo momento, sí que siempre estuvo presente y que era, bueno, el interés, incluso hasta desde el juego, en la infancia, adolescencia, de primero la curiosidad por lo que ocurría, por los medios también, no sé, hacer recortes de revistas y de diarios y armar archivos que después fueron una enorme cantidad de tiempo desperdiciada, ¿no? Porque, bueno, si uno hubiese sabido que venía Internet y muchas de las cuestiones que se podían conseguir, aunque aún de aquello que se terminó tirando, a decir verdad, contenían cosas que por supuesto no están tampoco en Internet, ¿no? Pero de hacer temáticamente, bueno, de ir construyendo esa idea, de jugar a la radio también, de escuchar a la radio, y un poco de la mano de eso también el interés por lo periodístico, curiosear y contar lo que uno veía o cosas que compartía o que vivía, y que ese interés por contárselo a alguien más, ¿no? Por compartirlo. Nosotros somos una generación, o participamos de una generación en la que, a partir de lo que decías de guardar cortes y prepararse para una prensa que después no existió, porque cambió en sus formatos, que vivió todos esos formatos. O sea, venimos de poner el cassette en punta, que significaba que uno iba a hacer con un grabadorcito, con un cassette, iba a hacer una nota y tenía que darle a quien estuviera en la operación el cassette en el lugar que empezaba para que pusiera play ahí, lo cual llevaba por ahí a que tratar de que la nota saliera buena de una, no tanta edición, porque eso iba al aire. Bueno, pasamos de eso a la edición digital, a todo lo que ya todo el mundo maneja y puede incluso manejar en su celular. Yo no sé con qué grado de conciencia eso se vive, y ahí va la consulta, porque uno, cuando empezaste a estudiar seguramente y a trabajar, parte de esto vivía. Después hubo una transformación muy rápida, de la cual uno va siendo testigo, pero se va adaptando, ¿no? Sí, vas incorporándolo naturalmente, ¿no? En el caso de la producción también se ve mucho cuando vos pensabas, bueno, hasta dónde tenías posibilidades de entrevistar a tal o cual persona, o todo el proceso que tenías que hacer para ubicar a tal persona, para invitarla a una entrevista telefónica. Mismo en la radio, ¿te acordás que era el teléfono fijo con un micrófono apoyado en el aparato para que tome? Digo, esas pequeñas cosas, pero que hacían a lo cotidiano, y que hoy te
digo, con un mensaje yo llego casi directamente, salvo, no sé, que sea una mega estrella o una personalidad así con mucho filtro, al telefonito y a la mano y al momento de esa persona, y bueno, dependerás de su voluntad de responderte o no y de hacer esa entrevista, ¿no? Y en lo cotidiano también, bueno, nada, ir sumando esas herramientas y transformando también el proceso a través del cual vas organizando tus programas de radio, produciendo tus entrevistas y demás, aunque siempre el núcleo es el mismo, ¿no? Porque nada de eso te reemplaza si vas a hacer una entrevista, bueno, recurrir a los libros o a la tarea que sea, no sé, de los partidos de fútbol o de la música o del el laburo concretamente o la obra que vos quieras destacar de esa persona o al territorio, y ahí tener dimensión concreta y real de lo que podés charlar, de cómo es la situación que vas a poner en discusión en la producción periodística, ¿no? Tiene la sensación una pretensión de originalidad en general en casi todo hoy, que suele ser hija más bien del desconocimiento, es decir, creer que uno va a decir algo nuevo o novedoso, en realidad por no haber escuchado, leído, percibido que hubo muchos intentos antes. Incluso, no sé, hablando de radio, justamente en las viejas radios, mucho de lo que hoy salir a hacer móviles afuera, transmitir desde la que, bueno. Y entonces uno está de acuerdo con la idea de que la mejor manera de hacer las cosas a veces es robar bien a muchos. Esto de Borges a muchos otros lo defendían. Y entonces la pregunta a veces de las referencias puede ser, como en la música, ¿cuáles son tus influencias? Puede ser medio tonta o no, porque en ese caso a veces es lo que uno le constituye. O de chiquito, de pibe, o con el paso del tiempo, si tuvieras que pensar en que después uno no hace exactamente lo que hacen nosotros, pero como forjando, o generaba admiración, esa admiración que hace que uno vaya como yendo para esos lugares, ¿no? A los que... Sí, no, lejos de poder replicar algunas de las referencias que uno veía, pero sí por ahí que marcaban cierta agenda o que te representaban o que te interesaban y te iban abriendo puertas también, ¿no? Mucho en eso por ahí desde lo gráfico, sobre todo, no sé, pensar en la producción más gráfica o Osvaldo Bayer, y además es particularmente él, pero algunas otras referencias también que tienen la misma característica de que son periodistas con una agenda muy amplia, ¿no? Podés pensar más allá de todo lo que es la cuestión de pueblos originarios, derechos humanos y demás, tipo que en una crónica te hablaban de filósofo para terminar contándote algo muy concreto que había pasado en la semana. Entonces todo eso te iba nutriendo, te iba despertando interés en, bueno, a ver quién es el fulano que menciona acá, y poder indagar desde ese lado. En radio, bueno, ni hablar de algunos de las producciones de los más clásicos, desde de Héctor Larrea, Adolfo Castelo, en una época también era muy entretenido escucharlo. Y Radio Mitre, fines de los 2000. Claro, mirá lo que te digo, era, ¿no? 2000, una de esas, entre tantas otras también, bueno, después tipos que han hecho tele, de todo un poco. Por allí, después escuchar mucho, todo lo que se podía, tanto local como nacional, y estar permanentemente viendo cositas sueltas por ahí que uno va tomando. A mí siempre igual me da como cierto pudor de hacer ese ejercicio de robar, que efectivamente es una práctica, porque primero porque hay mucho inventado y después porque después eso se va deformando en el mejor de los sentidos o no para algún perfil más particular. Claro. Pero hacía conciencia, y me arrepiento porque te privás justamente de hacer esto, que es algo que por ahí ni siquiera se nota, pero me resulta incómodo tomarlo desde ese punto de vista, esto de buscar esos yates, esas herramientas que te pueden permitir mejorar o explorar algunos otros ámbitos de referencias. Hay que robar más. Claro, después, después uno tiene limitaciones, ¿no? Que eso también en las lecturas, en esto de periodismo narrativo, que charlabas, Caparrós, digamos, Leila Guerriero. Sí.
ahí también hay como más disfrute como lector, si querés, ¿no? Eso de que tengan la capacidad de ponerte ahí en el lugar o en esa historia o frente a esa persona que están perfilando, es genial, digamos, Sí. ¿no? Pero bueno, ahí es un laburo que además también vinculado a estos puntos que hablábamos de la cuestión de la precarización, las condiciones sí, en las claro. que laburás y la atención y el laburo que hay detrás de cada uno de esos textos, bueno, ahí se entiende también por qué de golpe parece que estás sentado hablando con la persona que es protagonista de ese texto o Claro. en el mundo que te están describiendo. Sí, Guerrero plantea que ella se toma no sé cuántas... Meses y meses, sí. Años en alguna. Para libros sí, pero para un artículo a veces... estaba un promedio, si no me equivoco, como de 20 días o más de corrido Tranquilamente. sola para ese... Sí, yendo detrás del personaje, ahí mimetizándote con el ambiente también para tratar de no interferir, Sí. captando detalles, no, es genial. El último libro que leí tiene que ver con un concurso de Malambo, una Sí. historia sencilla, no sé si lo leíste. No, pero... Que, aparte eso de que, nada, vos sabés que son gente que vas a ir a leer, no importa de qué es el libro, te va a interesar por cómo te lo van a contar. Y así es, pues vos, que puede ser, sí, te puede dar curiosidad un concurso de Malambo en La Borde, en un pueblo que tiene eso nomás, y además todo lo que había detrás de la experiencia de Malambo, el sacrificio enorme que hacen para poder llegar a ser los campeones. Y con una cosa así medio suicida, de que una vez que lo ganaste, te tenés que retirar casi, ¿no? Bueno, y todos esos elementos, a partir de las herramientas del periodismo, te hacen que sea una historia genial. Estamos compartiendo lecturas con Mauro Llaneza. En pocos minutos lo que parecía un dormitorio se convirtió en comedor, oficina y enfermería. Todo el mundo estaba en pie y lo único que preguntaba, estuviese haciendo cualquier cosa, era si había llegado el comandante. Guevara llegó a las 6, mientras yo observaba, admirando a un grupo de muchachos que se preocupaba insólitamente en hacer algo que yo hacía mucho tiempo había dejado de practicar: lavarse la cara. Comenzaron a llegar desde distintos lados grupos de rebeldes sudados, cargados de su mochila ligera y su pesado armamento. Los bolsillos estaban hinchados de balas y las cananas se cruzaban sobre el pecho, dejando sin protección por una camisa sin botones. Era la gente que había tendido la noche anterior una emboscada a la tropa de Sánchez Mosquera y volvía cansada, con sueño y con ganas contenidas de trenzarse con los guardias del odiado coronel. A poco llegó Ernesto Guevara. Venía montado en un mulo, con las piernas colgando y la espalda encorvada prolongada en los caños de una bereta y de un fusil con mira telescópica, con dos palos que se sostuviesen al armazón de su cuerpo aparentemente grande. Cuando el mulo se fue acercando pude ver que le colgaba de la cintura una canana de cuero colmada de cargadores y una pistola. De los bolsillos de la camisa asomaban dos magazines, del cuello colgaba una cámara de fotos y del mentón anguloso algunos pelos que querían ser barba. Bajo del muslo, con toda calma, asentándose en la tierra con unas botas, bajó del mulo con toda calma, asentándose en la tierra con unas botas enormes y embarradas, y mientras se acercaba a mí, calculé que mediría 1,78 m y que el asma que padecía no debía crearle ninguna inhibición. Sorí Marín hizo las presentaciones ante los ojos de 20 soldados que nunca habían visto a dos argentinos juntos y que quedaron un poco decepcionados al ver que nos saludábamos con bastante indiferencia. El famoso Che Guevara me pareció un muchacho argentino típico de clase media, y también me parecía una caricatura rejuvenecida de Cantinflas. Me invitó a desayunar con él y comenzamos a comer casi sin hablar. Las primeras preguntas fueron lógicamente de él, y lógicamente también se refirieron a la política argentina. Mis respuestas parecieron satisfacerle y a poco de hablar nos dimos cuenta que coincidíamos en muchas cosas y que no éramos dos sujetos peligrosos. Pronto hablamos sin muchas reservas, algunas manteníamos como buenos argentinos de la misma generación,
y comenzamos a tutearnos. Un soldado guajiro que trataba de escucharnos hizo soltar a Guevara un comentario humorístico sobre la gracia que les causaba a los cubanos nuestra manera de hablar, y la risa mutua nos unió casi de inmediato en un diálogo menos reticente. Entonces le manifesté los motivos de mi viaje a Sierra Maestra, el deseo de esclarecer primero que nada ante mí mismo qué clase de revolución era la que se libraba en Cuba desde hacía 17 meses, a quién respondía, cómo era posible que se mantuviese durante tanto tiempo sin el apoyo de alguna nación extranjera, por qué el pueblo de Cuba no terminaba de derribar a Batista si realmente estaban con los revolucionarios, y decenas de preguntas más, muchas de las cuales ya tenían respuesta en mi convicción, luego del viaje hasta la Otilia, luego de sentir de cerca el terror de las ciudades y la metralla de los montes, luego de ver a guerrilleros desarmados participar de emboscadas suicidas para hacerse de un arma con la que pelear realmente, luego de escuchar explicar a los campesinos analfabetos, cada uno a su manera, pero claramente, por qué luchaban, luego de darme cuenta de que no estaba entre un ejército fanatizado capaz de tolerar cualquier actitud de sus jefes, sino entre un grupo de hombres conscientes de que cualquier desvío de la línea honesta que tanto los enorgullece significaría el fin de todo y la nueva rebelión. Pero yo, pese a todo eso, desconfiaba. Me negaba a dejarme arrastrar por entero por mi simpatía hacia los campesinos combatientes, mientras no escrutase con la mayor severidad los ideales, ya llegó, las ideas de quienes los conducían. Me negaba a... Estoy teniendo un problema con el texto, por eso tardo, pero ya llego. Me negaba a admitir definitivamente que algún consorcio yanqui no estuviese empeñado en apoyar a Fidel Castro, pese a que los aviones a reacción que la misión aeronáutica norteamericana había entregado a Batista habían ametrallado varias veces el lugar en donde me encontraba. Mi primera pregunta concreta a Guevara, el joven médico argentino metido a comandante héroe y a hacedor de una revolución que no tenía nada que ver con su patria, fue: ¿por qué estás aquí? Él había encendido su pipa y yo mi tabaco, y nos acomodamos para una conversación que sabíamos larga. Me contestó con su tono tranquilo que los cubanos creían argentino y que los cubanos creían argentino, sí, y que yo calificaba como una mezcla de cubano y mexicano. Estoy aquí sencillamente porque considero que la única forma de liberar a América de dictadores es derribándolos, ayudando a su caída de cualquier forma, y cuanto más directa, mejor. ¿Y no temes que se pueda calificar tu intervención en los asuntos internos de una patria que no es la tuya como una intromisión? En primer lugar, yo considero mi patria no solamente a la Argentina, sino a toda América. Tengo antecedentes tan gloriosos como el de Martí, y es precisamente en su tierra en donde yo me atengo a su doctrina. Además, no puedo concebir que se llame intromisión al darme personalmente, al darme entero, al ofrecer mi sangre por una causa que considero justa y popular, al ayudar a un pueblo a liberarse de una tiranía, que sí admite la intromisión de una potencia extranjera que le ayuda con armas, con aviones, con dinero y con oficiales instructores. Ningún país hasta ahora ha denunciado la intromisión norteamericana en los asuntos cubanos, ni ningún diario acusa a los yanquis de ayudar a Batista a masacrar a su pueblo. Pero muchos se ocupan de mí. Yo soy el extranjero entrometido que ayuda a los rebeldes con su carne y su sangre. Los que proporcionan las armas para una guerra interna no son entrometidos. Yo sí. Guevara aprovechó la pausa para encender su pipa apagada. Todo lo que había dicho había salido de unos labios que parecían sonreír constantemente y sin ningún énfasis, de manera totalmente impersonal. En cambio, yo estaba absolutamente serio. Sabía que tenía que hacer aún muchas preguntas que ya juzgaba absurdas. ¿Y qué hay del comunismo de Fidel Castro? Ahora la sonrisa se dibujó netamente. Dio una larga chupada a la pipa chorreante de saliva y contestó con el mismo tono despreocupado de antes. Fidel no es comunista. Si lo fuese, tendría al menos un poco más de armas. Pero esta revolución es exclusivamente cubana, o mejor dicho, latinoamericana. Políticamente podría calificárselo a Fidel y a su movimiento como nacionalista revolucionario. Por supuesto que es anti-yanqui, en la medida que los yanquis sean antirrevolucionarios. Pero en realidad no escribimos un antiyanquismo proselitista. Estamos contra Norteamérica, recalcó para aclarar perfectamente el concepto, porque Norteamérica está contra nuestros pueblos. Me quedé callado para que siguiese hablando.
Hacía un calor espantoso y el humo caliente del tabaco fresco era tan tonificante como el café que tomábamos en grandes vasos. La pipa en forma de S de Guevara colgaba humeante y se movía cadenciosamente a medida que seguía la charla con melodía cubano-mexicana. Al que más atacan con el asunto comunista es a mí. No hubo periodista yanqui que llegase a la sierra que no comenzase preguntándome cuál fue mi actuación en el Partido Comunista de Guatemala, dando ya por sentado que actué en el Partido Comunista de ese país. Solo porque fui y soy un decidido admirador del gobierno democrático del coronel Jacobo Arbenz. ¿Ocupaste algún cargo en el gobierno? No, nunca. Seguía hablando plácidamente sin sacarse la pipa de los labios. Pero cuando se produjo la invasión norteamericana traté de formar un grupo de hombres jóvenes como yo para hacer frente a los aventureros fruteros. En Guatemala era necesario pelear y casi nadie peleó. Era necesario resistir y casi nadie quiso hacerlo. Yo seguí escuchando su relato sin hacer preguntas. No había necesidad. De ahí escapé a México cuando ya los agentes del FBI estaban deteniendo y haciendo matar directamente a todos los que iban a significar un peligro para el gobierno de la United Fruit. En tierra azteca me volví a encontrar con algunos elementos del 26 de julio que yo había conocido en Guatemala y trabé amistad con Raúl Castro, el hermano menor de Fidel. Él me presentó al jefe del movimiento cuando ya estaba planeando la invasión a Cuba. Como la pipa se le había apagado, hizo una pausa para encender un tabaco y me convidó a mí con otro. Para señalar que existía aún detrás de la espesa cortina de humo, le pregunté cómo se había incorporado a los revolucionarios cubanos. Charlé con Fidel toda una noche y al amanecer ya era el médico de una futura expedición. En realidad, después de la experiencia vivida a través de mis caminatas por toda Latinoamérica y del remate de Guatemala, no hacía falta mucho para incitarme a entrar en cualquier revolución contra un tirano. Pero Fidel me impresionó como un hombre extraordinario. Las cosas más imposibles eran las que encaraba y resolvía. Tenía una fe excepcional en que una vez que saliese hacia Cuba iba a llegar, que una vez llegado iba a pelear y que peleando iba a ganar. Compartí su optimismo. Había que hacer, que luchar, que concretar, que dejar de llorar y pelear. Y para demostrarle al pueblo de su patria que podía tener fe en él, porque lo que decía lo hacía, lanzó su famoso "En el 56 o seremos libres o seremos mártires", y anunció que antes de terminar ese año iba a desembarcar en un lugar de Cuba al frente de su ejército expedicionario. ¿Y qué ocurrió al desembarcar? Ya la conversación constituía tema para más de 30 auditores, sentados en el suelo con el arma entre las rodillas y las gorras protegiendo a los ojos de la reflexión solar. Los hombres del Che fumaban y escuchaban atentamente sin proferir una sola palabra. Un joven médico, barbudo, componía un dedo vendándoselo perfectamente, sin prestar atención más que a lo que oía. Libre, apasionado admirador de los jefes de la revolución, pero vigilante doctrinario. Analizaba cada una de las palabras de Guevara, rascándose los granos del estómago con las uñas marrones de tierra arcillosa. Virelles escuchaba durmiendo. Guillermito, un muchacho imberbe de melena larguísima, limpiaba un fusil con la misma atención que el médico componía el dedo. Desde algún lugar llegaba a incorporarse el olor del tabaco, el de un chancho que estaban friendo en una marmita al aire libre. Guevara siguió relatando con el tabaco en la boca y las piernas cómodamente estiradas. Cuando llegamos, nos deshicieron. Tuvimos un viaje atroz en el yate Granma, que ocupábamos 82 expedicionarios, aparte de la tripulación. Una tormenta nos hizo desviar el rumbo y la mayoría de nosotros estábamos descompuestos. El agua y los alimentos habían terminado y para colmo de males, cuando llegamos a la isla, el yate varó en el barro. Desde el aire y de la costa nos tiraban sin parar y a poco ya estábamos menos de la mitad con vida. Con media vida, si se tiene en cuenta nuestro estado. En total, de los 82, solo quedábamos con Fidel 12. Y en el primer instante, nuestro grupo se reducía a 7, puesto que los otros 5 se habían desperdigado.
Eso era lo que quedaba del ambicioso ejército invasor del movimiento 26 de julio. Tendidos en la tierra, sin poder hacer fuego para no delatarnos, aguardábamos la decisión final de Fidel, mientras a lo lejos sonaban las baterías navales y las ráfagas de las ametralladoras de la aviación. Guevara lanzó una corta carcajada al recordar. Qué tipo este Fidel. Vos sabés que aprovechó el ruido de la metralla para ponerse de pie y decirnos: oigan cómo nos tiran, están aterrorizados, nos temen porque saben que vamos a acabar con ellos. Estamos compartiendo lecturas con Mauro Llanesa. Recordamos, por favor, qué leímos. Los que luchan y los que lloran, Jorge Ricardo Massetti y otros escritos inéditos. Esto es un fragmento de justamente Los que luchan y los que lloran, esta crónica, que además el tipo la transmitió, obviamente. Bueno, ahí cuenta las peripecias, incluso algunas experiencias fallidas de la transmisión desde la Sierra Maestra para que se escuche por Radio El Mundo. Y finalmente, esto que está editado aquí en texto también, venía con un CD que, bueno, es todo el relato que él en la primera voz y jugando también con los audios de esos reportajes que se pudieron recuperar, le pone otro color también, ¿no? Estaba pensando en un momento de la historia, 60, 70, en la Argentina, en el mundo. Digamos, en México pasan cosas, en Francia pasan cosas, como hechos históricos, en todos lados pasan cosas, pero en la cultura. Entonces, claro, había también, además de estas ganas de contar, había hechos. Era fácil identificar hechos muy trascendentes para contar o hechos muy atrayentes. ¿Qué pasa con nuestra generación post-2000, o más allá de nuestra generación con este momento? ¿Considerás que hay hechos para contar digamos, que seduzcan en el mismo sentido que en ese momento? Por supuesto es otro momento histórico, pero digo, a la hora de decir qué voy a contar, con qué nos encontramos hoy. Sí, es raro, no sé si a ver, sí que pasan cosas, ¿no? Pero el momento también de cómo se cuentan y cómo se atienden a esas historias, supongo que también influye la cuestión esta de la cercanía con determinados temas y las cuestiones, digamos, lo local y lo global, interactuando, ¿no? Con la facilidad que vos tenés de acceder a lo que pasaba también en otros mundos. No sé, recuerdo en otros momentos de la historia cómo se iba contando, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial, que te venía, ¿no? Con oleadas de información después de mucho tiempo de que pasaban esos hechos. Esta misma experiencia aquí de todo lo que era ese sacrificio que había que hacer para lo que estaba ocurriendo allí, y hoy capaz que lo podés ver en vivo a través del Instagram, ¿no? De cualquier otra red social. No sé si es lo mismo, si son los hechos. Sí, obviamente que, como decíamos antes, también en base a involucrarte en determinados procesos históricos o hechos sociales que estén ocurriendo, podés encontrar también o producir textos e historias, digo, porque también la cosa humana dentro de esos procesos es lo que va. Sí. Acá lo que te refleja, digo, bueno, más allá de este fragmento particular que compartimos, es todo el camino que va haciendo y cómo va teniendo el contacto con esos campesinos, con digamos, quienes iban protagonizando esa revolución y dándote el contexto. Bueno, sí es verdad también que hoy, en cuanto a los movimientos populares, hay como otro momento de desarticulación o no. Bueno, habrá que analizar también en esa fase del capitalismo y de las avanzadas de las derechas y de los sectores opresores también, cómo van desarticulando o no, pero sin duda que hay historias de resistencia y de avances también para contar. No sé, hay toda esa historia también que, no sé, por ahí uno lo ve con otra perspectiva y bueno, que han configurado una mirada histórica incluso del presente y del futuro también, que habría que preguntarle también por ahí a alguien que tenga la edad que teníamos nosotros cuando empezábamos a ver estas referencias, qué encuentran y cómo proyectan también algunas de las cuestiones de la actualidad, ¿no? Claro, también es cierto que la mirada general es más de evitar grandes relatos, entonces cualquier grandilocuencia en lo político, digo, sí. Y eso por ahí se ve afectado también
en qué procesos contar. Hay en este caso de la militancia, por ejemplo, en tu caso como comunicador popular, como parte de FM de la Calle, y la distancia crítica necesaria como para no idealizar cuando, por ejemplo, se entrevista a dirigentes populares, Sí. o se observa que el fenómeno es muy rico socialmente, políticamente, pero que hay cosas Claro. para mostrar en sus contradicciones, ese tipo de cosas, como las vas viendo o qué aprendiste a hacer con eso, digamos. Y aprender justamente a no hacerlo, básicamente, porque sí, es muy fácil, ¿no? En los momentos de avanzada, dejarte seducir y llevar, no sé, lo pienso en los tiempos más cercanos, todo el proceso chavista, por ejemplo, lo que es Sí. la historia de Venezuela más reciente y el impacto que eso ha tenido también en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, hoy vemos las consecuencias también de lo que ahí muchas veces quedaba de lado por idealizarlo, por falencias o por lo que fuera, o por las historias tan centradas en figuras o personalismos que también tienen su lógica, ¿no? Digamos, porque evidentemente no cualquiera puede protagonizar e impulsar y tirar justamente para adelante y forzar también muchos de los cambios que se han implementado y de involucrar a un montón de juventudes o de sectores de la sociedad en determinados proyectos. Pero bueno, después ves que efectivamente, o esta historia de no criticar los procesos populares, revolucionarios, progresistas o lo que fuere, para no hacerle juego a la derecha, toda esa historia que es el gran juego a la derecha, ¿no? Básicamente porque después terminás consolidando esas estructuras o esos problemas que hacen caer a esos procesos. Charlábamos los otros días, por ejemplo, lo que plantea como crítica García Linera en los casos de Bolivia y demás, aunque ahí él plantea algunas diferencias respecto de cómo es el proceso en el cual surge Evo Morales, ¿no? Que él lo dice, bueno, es al revés, en realidad él, como lo terminan aupando justamente todo el movimiento que había por debajo. Y después se encuentra la resistencia, obviamente también, el golpe y demás, y hoy sigue con otra figura. Bueno, por ahí tiene una realidad hoy distinta a la que es Venezuela, con una historia que claramente no pudo reemplazar, ¿no? Lo que era Chávez y todo lo que, bueno, terminaba ocultando también en cuanto a las deficiencias de ese proceso. Uh-huh. Ayer creo que charlábamos con alguien sobre el tema de, si no fue en el pase tal vez, o lo mencioné, el tema del periodismo que va escribiendo lo que ocurre y el rol que eso va a tener en el historiador o en la historiadora, en quien mira. Yo creo que en general uno no tiene mayor conciencia de eso, o sí, en tu caso, ¿qué nivel de conciencia, incluso como editor de este medio, digamos, tenés a la hora de, con todas las soledades que decimos de las propias precarizaciones y demás, a la hora de escribir o decidir qué publicar? Sí, bueno, hay como una convivencia de los objetivos con distinto perfil de cada una de las publicaciones, ¿no? Porque por ahí vos lo podés pensar en esto que vos planteás en esa perspectiva a futuro, puede tener más que ver, o un ejemplo muy claro, en lo que es la cobertura de los juicios también, ¿no? Claro. Hay una lógica que por un lado nace, recuerdo incluso cuando lo empezamos a pensar desde la Comisión de Apoyo a los Juicios y demás, de cómo hacer el aporte desde la comunicación, en torno a contar lo que estaba pasando, a tratar de facilitar la difusión de lo que estaba ocurriendo en torno a los juicios hacia medios que lo iban a cubrir como un episodio más, pero por lo menos, bueno, que no haya excusas en que tenés las herramientas, la información básica para poder resolver y darle cabida, digamos, como una especie de agencia de noticias, ¿no? También en ese sentido vinculado al juicio, y la perspectiva de, que por ahí viene de la mano de las discusiones, bueno, cómo los formatos, ¿no? Digamos, hasta dónde extendernos con determinadas notas y demás, pero de saber que de a poco estás construyendo un archivo donde va a quedar una información que efectivamente, si no la cubrís de esa manera, que capaz que hoy te quita la atención de una cantidad de seguidores en las redes o de lectores de la página o el blog o de la audiencia, bueno, hay un contenido ahí que va a quedar a mano, como de hecho es utilizado por quienes se dedican a hacer investigaciones sobre el tema o lo buscan en función de archivos, en cuestiones también del registro de fallos judiciales, de declaraciones en el juicio y demás, que están pensadas también con esa perspectiva de encontrar esa base y además con algo muy concreto en esa historia en particular, que es que
es una historia que se está construyendo colectivamente o reconstruyendo por las cuestiones obvias de lo que fue el terrorismo de Estado, y que vos sabés que ese texto puede llegarle a alguien que estuvo en una determinada situación y que cualquier mínima referencia a una persona que estuvo en tal lado puede dar a que efectivamente con los indicios y los elementos que cada individualidad tuvo de ser protagonista de aquel proceso pueda articularlos y conocer o tener ahí una fuente para completar todo lo que falta, ¿no? de memoria y de verdad sobre aquel proceso histórico. Y así, bueno, con otros temas también, no sé, puede ser contaminación en la ría, digamos. Vos sabés que es un tema que lo van a cubrir algunos medios con una perspectiva determinada y con ciertos límites en el momento que haga falta. Y bueno, poner a disposición esos materiales, después... podríamos poner la imagen de que lo cubren tapándose la nariz. Claro, ¿no? Bueno, y después saber que las audiencias que, como decíamos, no deben ser subestimadas, y cuando tengan un interés particular o la necesidad de encontrar información, bueno, saben que acá hay una determinada agenda que van a poder tener por lo menos alguna referencia, ¿no? La última, porque ya se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo. Se supone que tiene, y esta semana hemos hablado mucho de comunicación, yo dudo si cansa o no cansa, pero bueno. Pero bueno, eso es el que decide hasta dónde hacerlo, ¿no? Básicamente. Decía Leandro Sisner, es necesario ser arbitrario para hacer cualquier cosa, y hemos decidido esto. Se supone que la comunicación tiene una gran importancia, se supone que la política lo tienen todos muy en cuenta, hay más community manager, asesores de imágenes, coacheros que funcionarios políticos capaces de resolver un problema. Digo, viene un diputado y vienen como 5 personas que trabajan séquito. A mí me tocó una vez ir a una reunión con 2 ministros, un presidente de un organismo público-privado y de un organismo... de un ente estatal, de un ente público no estatal, y algunos secretarios, y eran más o menos 10 esas personas funcionarias políticas, y unos 30, más o menos, si no eran 30 eran 23, pero ya con sus sombras Estado se veía más grande. Bueno, entonces se supone que hay mucho de la comunicación que está... Vos haces notas también en otro medio, en Radio Altos, a dirigentes políticos, y en este medio, a dirigentes políticos o de la dirigencia social, empresarial, etcétera. ¿Qué ves del otro lado en el sentido de, a la hora de hacer notas, digamos, ¿para qué crees que juega para los otros? Es muy variopinto, pero de los concejales que sacan, de los dirigentes políticos, gremiales, ¿cómo se relaciona el resto con los medios, con esa pregunta que, digamos, desde la construcción, vos como comunicador ahí de la agenda pública, ¿qué crees que la dirigencia piensa de esos medios, o cómo se relaciona, o para qué atiende y da declaraciones? Porque en realidad muchas veces sus declaraciones no declaran mucho, ¿no? No, es bastante cassette, ¿no? Digamos, claro. Bueno, qué antigüedad, ya habría que actualizarlo, pero... sí, algunas son muy aburridas, digamos, porque vos ya sabés, podés directamente hacerte las preguntas y darte la respuesta de antemano. Sí, pero es así, digamos, y esto, sin mandarse la parte, simplemente uno cuando va a hacer una nota, no sé, sobre un determinado proyecto de ordenanza, lo primero que hace es leer el proyecto de ordenanza, y a veces te das cuenta de que podés comentarlo mejor de quien supuestamente es autor o autora de esa iniciativa. Bueno, ni que hablar cuando hay algún tema conflictivo, directamente hoy no te atienden, digamos, esta facilidad que permiten las redes sociales de llegar directamente a determinadas audiencias, que es interesante, ahora elimina la posibilidad de una repregunta, de una conversación, en definitiva, sobre un tema, sea cual fuere, y eso también afecta, en definitiva, la calidad del contenido periodístico o de la comunicación, concretamente, de quien después tiene que ver si pone el voto ahí, o de cómo va a afectar tal iniciativa su vida cotidiana en el rubro que sea, ¿no? Y eso, bueno, es una facilidad. Después escuchás que obviamente se seleccionan determinados medios donde se sale sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, no sé cuán, no es que tampoco creo que sea bueno, sí, son estas las preguntas que me tenés que hacer, y no que se da,
no naturalmente, digamos, Sí. bueno, Chomsky también tiene, ¿no?, el libro de los Guardianes de la Libertad, creo que se llamaba, donde hace todo el desglose de cómo se van constituyendo los determinados medios, para que no ni siquiera haga falta una bajada de línea de censura, sino simplemente que hay una serie de expertos, entre comillas, que hablan sobre determinado tema con una perspectiva ideológica, o que van a preguntar de determinada manera simplemente porque la base ideológica, más allá de alguna disidencia partidaria o alguna otra diferencia, no pone en cuestión, en tensión, ni cree que tampoco es lo que uno busca, ¿no?, en la nota, por cuestiones que también hemos revisado, ¿no? Bueno, no tiene sentido hacer un programa desde una trinchera para tirar bombas y andar peleándote con el funcionario de turno, sino lo interesante es que ese funcionario hable y cuente y explique su perspectiva sobre determinado tema, y en todo caso ahí la audiencia, o vos también al momento después de poder opinar, sacarás tus conclusiones, pero hoy es muy difícil de poder hacer eso. Realmente se torna, tratamos en algunos temas de buscarle la vuelta de, bueno, cómo lo abordás, sabiendo que la mitad no te va a atender, o que otra que podría atenderte te va a decir una obviedad, y no va a llegar a discutir un tema en profundidad, siempre partiendo también de las limitaciones de las preguntas que pueda hacer uno, ¿no? Pero eso es una característica que me parece que tiene la política, sobre todo la política, ¿no?, de hoy. La paradoja sería que la comunicación le hace mal a la comunicación ahí, porque son los asesores de comunicación los que dicen no salgas. Porque terminan siendo filtros, claro. Pero cada vez es más limitado, porque ni siquiera es que te dice, bueno, no, fulano no va a hacer la nota, pero te paso la información que vos estás buscando. Claro. Termina siendo un paredón donde no hay nada y queda ahí un vacío en el cual o terminás especulando, a ver, bueno, qué puede estar pasando, o te adherís a los objetivos que les son más beneficiosos y termina muriendo el tema ahí, ¿no? O quedás como una figurita repetida todos los días tratando de plantear un tema que no tiene respuesta, ¿no? Claro. Bueno, gracias por venir. No hemos hecho ni elogios ni cosas porque sabemos que no le gustan, No, así que claro, no lo vamos a hacer. Ni se merecen. Pero estábamos, ahí el productor dice que sí. No importa, pero no está afuera, así que... Bueno, queríamos en la Semana de Periodista hablar con Mauro Llaneza, que es periodista, que es nuestro compañero de aquí de FM de la Calle, un poco más largo y tendido. Y bueno, lo dejo ahí, así no incomodamos con los elogios. Mañana hacemos un comentario sobre la charla de hoy y listo. Sí, le vamos a mandar un beso a Juliana de Villa Floresta, que dice, qué placer estos compañeros, ¿cómo se pone ese emoticón de los manitos? Las manitos con formita de corazón. La radio está re buena, dice. Bueno, muchas gracias. Mauro Llaneza pasó por